Hola a todos, mi nombre es Jacqueline Castro, estudiante de licenciatura en Filosofía de la UNAD. En este momento estoy realizando el video para el curso de Ética para pregrado, para la etapa final, la tarea 5, donde nos piden que escojamos un problema ético y le busquemos una solución. El problema ético que escogí es el problema de la corrupción. La corrupción hace referencia cuando una persona o un grupo de personas abusan del poder que tienen para obtener un beneficio personal, un beneficio individual o para el grupo, sin importar a quienes afecte, y se puede dar en varios niveles. Ochoa, en 1996, define la corrupción como una forma de conducta antisocial de un individuo o de su grupo, quien o quienes confieren beneficios de manera fraudulenta e injusta hacia los otros. Algunas de las causas, según mi punto de vista, de la corrupción es que prima el bien particular sobre el bien común, hay malas decisiones electorales, hay falta de principios básicos y además en los principios recientemente independizados o en vía de desarrollo, los mecanismos necesarios para controlar la corrupción son muy pocos. Además, en los países que tienen geografía extensa, es muy difícil la comunicación entre el gobierno central y los gobiernos locales, lo cual dificulta ejercer control sobre las mismas. ¿Cuáles son las consecuencias de la corrupción en un país? Hay consecuencias económicas. Los actos de corrupción agotan las riquezas de las naciones, puesto que quienes ejecutan estas acciones buscan dirigir las inversiones de los recursos públicos a actos que finalmente beneficiarán más a sus propios bolsillos que a la comunidad. Hay consecuencias políticas. La corrupción es un obstáculo para la democracia, puesto que ataca directamente el corazón de las instituciones, ataca su legitimidad y el desarrollo del liderazgo político. Hay consecuencias sociales, afecta la credibilidad de las personas que tienen el poder, afecta la credibilidad hacia las instituciones, hacia el gobierno, hacia el Estado y dificulta la construcción y la posteriormente establecer la cultura de la paz, que es la que tanto estamos últimamente deseando. Hay consecuencias ambientales, pues los sistemas corruptos permiten la degradación de los recursos naturales, su explotación discriminada y en general daños ambientales irreversibles. Desde mi punto de vista hay varias soluciones. La primera es unidos, trabajar por el bien común, aprender a trabajar en grupo, aprender a trabajar para que todos salgamos adelante y no solamente sobre individualismos. Ser honestos en todos los aspectos. No se trata solamente de decir que la corrupción corresponde únicamente a nuestros gobernantes. La corrupción se da en muchos niveles y muchas veces en nuestro diario vivir también se da. Entonces hay que aprender y enseñar a nuestros hijos a ser honestos. Y quizá la más importante con relación a la corrupción en la política es elegir libremente y a conciencia a nuestros gobernantes, basándonos en las ideas, basándonos en las propuestas, estudiando las propuestas que nos dan antes de las elecciones y no esperando simplemente que nos den un almuerzo o que nos den determinada cantidad de dinero para elegir, pues lo que está en juego es el futuro de nuestro país. Un país sin corrupción será un país en donde se aumente la confianza en el gobierno, un país donde haya prosperidad, un país igualitario, con una paz estable y donde los recursos se destinen eficientemente para las cosas que deben corresponder. Si en Colombia se elimina la corrupción, fácilmente vamos a tener dinero para destinar a la educación, a la seguridad, a la salud y no vamos a ver tanta desigualdad. Pero eso, la solución está en cada uno de nosotros, en tomar conciencia de que desde las cosas más pequeñas, ahí empieza la corrupción, a tomar conciencia de que es muy importante enseñar a nuestros hijos el respeto, la tolerancia, a ser honestos, a no tomar nada que no nos corresponda, a trabajar de forma honesta por las cosas que queremos. Así que si realmente queremos cambiar el país, hay que empezar por educar con el ejemplo, por respetar las diferencias, por ser tolerantes. No admitamos ningún acto de corrupción por pequeña que sea y sobre todo elijamos a conciencia, basados en propuestas y no por fraudes. Muchas gracias.